Y aunque créanme que, aunque tiene mucho que ver con la escuela dominical de hoy, créanme que no fue algo así como que planeado. El Señor, de hecho anduve por el Antiguo Testamento, anduve en Ageo, anduve en Jonás, anduve con Sansón, anduve viendo algunos pasajes de la Escritura esta mañana, y el Señor me trajo aquí a San Juan, la segunda epístola de Juan, versículos 4 al 11. Juan, del 4 al 11, segunda epístola de Juan. Gloria al nombre de Jesús. ¿Lo tenemos? Segunda de Juan, del 4 al 11. Es un solo capítulo, así que no nos vamos a perder por mucho. Amén. ¿Lo tenemos? Dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad, ¿por quién es? Por vosotros mismos. ¿Para qué? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Hemos orado, hermanos, y creo que el Señor hablará en nuestras vidas, así que pueden sentarse, mis hermanos. Nos ponemos nosotros, hermanos, a analizar un poco lo que ha sido la predicación del Evangelio de los últimos 30, quizá 35 años para acá, vamos a notar que hay muchísimos temas de predicación en la palabra de Dios. Pero creo, hermano, que así como Jesús dividió los 10 mandamientos y los unió en solamente 2, creo que así también nosotros podemos reunir los diferentes temas de predicación, los que son más ocurridos en los púlpitos cristianos, y creo que podemos dividirlos en 2 líneas principales. La primera línea, creo, sería la línea del crecimiento. Para los que se saben trabalenguas de esa palabra, que también el crecimiento se refiere a la multiplicación de las iglesias y a la multiplicación de las ovejas dentro de las iglesias, es decir, el crecimiento numérico de las iglesias. La otra línea de predicación, considero, y repito, esto es algo que yo considero, es a mi criterio, la sana doctrina. Uno es el libre crecimiento y la otra es la sana doctrina. ¿Por qué la separo de esta manera, hermanos? No es que estén peleadas una línea con la otra. Creo, hermano, que ambas cosas son importantes, tan importantes que el Señor Jesucristo nos ordenó que fuéramos y predicáramos el Evangelio y que hiciéramos discípulos, y de hacer discípulos a todas las naciones. Eso es el crecimiento. Pero también dice, enseñándoles todas las cosas. Entonces, creo que las 2 líneas de predicación deben de ir unidas. El problema es que las hemos separado. ¿Por qué? Porque hay predicadores o hay iglesias donde se han enfocado tanto en el crecimiento que han olvidado esa parte doctrinal, esa parte
parte de crecimiento espiritual de las ovejas y han tenido o han crecido de una forma exponencial en algunos lugares, al grado tal que hay congregaciones que tienen hasta 3, 4 cultos en el día, domingo, porque no caben los miembros en una sola iglesia, en una sola reunión, perdón. Decía mi pastor en un tiempo, decía, yo espero algún día poder ver a todos los hermanos de la iglesia en un mismo culto, porque realmente son pocas las veces que vemos a todos los hermanos en una sola reunión. Cuando no falta uno, falta el otro, y cuando no falta el otro, falta el uno, así que es difícil. Pero lo cierto es, hermanos, y creo firmemente que es la intención del Espíritu Santo llamar la atención, nuestra atención, hacia la importancia que tiene la sana doctrina. ¿Por qué? Porque el problema, desafortunadamente, es que para muchos, como decía hace un instante, lo más importante es que la iglesia crezca numéricamente. Ahora lo más importante es tener lo que se conoce como las mega iglesias. Estas son congregaciones de 1000 miembros o más, donde a veces los miembros no llegan a conocer al pastor, donde el pastor no llega a conocer a sus miembros. ¿Por qué? Porque son muchos, son demasiados como para que el pastor esté al pendiente de todas ellas. A veces ni las mismas ovejas llegan a conocerse entre sí. ¿Por qué? Porque unos van en la mañana, otros van a mediodía, otros van más tarde, y muchas veces no coinciden en una misma reunión. A veces quizá días de campo o festividades que la iglesia tiene, harán sus grupitos como siempre se hace, ¿no? Yo me junto con los que me juntan y los que no se juntan conmigo son de otro grupo. Y a veces no logramos ni siquiera llegar a conocernos. Tan es así, hermanos, que hace poco me di cuenta de una iglesia que está por aquí, por la avenida esta que baja aquí al centro, que no sé cómo está el asunto exactamente. Me comentaban que tienen una pantalla, o tenían, no sé si ya habrá un pastor ahí, no lo sé, pero tenían una pantalla donde les predicaban desde Juárez. O sea, ponían una pantalla y ahí se veía la imagen del pastor. Hagan de cuenta como aquí que predicamos por internet, ¿verdad? Y que nos ven en otros lados, en otros lugares, no sé hasta dónde nos estén viendo ahorita, pero he tenido noticias de que nos ven desde la Ciudad de México, de Guanajuato, de Juárez, Tijuana, de Tijuana. Entonces, pues gracias a Dios por ello, ¿verdad? Porque hay gente en Sinaloa también nos ven. Entonces, era algo parecido, ¿verdad? Que ahí les ponían la predicación del pastor y él nunca llegó a conocer a esos miembros que estaban ahí. Es una iglesia, hermanos, que en cuestión de 2 o 3 meses creció, pero una barbaridad. No sé si rentaron o compraron una bodega que es ahí donde se reúnen, una bodegota enorme, y ahí le hicieron un templo. Hay otra más al norte de la ciudad donde recogen las ofrendas con carrucha, imagínense. Enorme también. Ahora, el asunto aquí, amados hermanos, es que, ¿y la doctrina? O sea, son iglesias que crecen exponencialmente en números, pero ¿y la doctrina? De repente llega cualquier cantidad de cosas que llegan a las iglesias, y a veces se reciben, se abrazan esas doctrinas porque son llamativas, porque encandilan, porque deslumbran, porque se ven como muy espirituales, se ven como el último grito de la Biblia, el último grito de la revelación bíblica, de la moda cristiana. Y son iglesias, hermanos, que han crecido de una forma exponencial. La cosa es, ¿cuáles son los métodos que han usado para tener una iglesia de ese tamaño? ¿Qué es lo que se ha predicado para que la gente esté a gusto en esas iglesias? Para que la gente busque ese tipo de congregaciones. Me decía una hermana de aquí de la congregación, de una persona que fue a una iglesia que está acá por la Deportiva, lo veíamos esta mañana, que creo que tuvieron no sé cuánto tiempo de alabanza, creo que 1 hora de alabanza y como no sé si 20 o 30 minutos de predicación, 40 quizás. Y nunca les hablaron del evangelio, o sea, nunca los confrontaron en realidad con el evangelio. Nunca los invitaron a venir al altar, en fin. Yo quiero que entendamos una cosa, hermanos, no podemos desestimar a nadie.
Yo creo que Dios le puede dar una estrategia a alguien para que su iglesia pueda crecer, tanto en números como doctrinalmente. Creo que Dios puede hacer eso. Creo que Dios puede traer a su casa a los que Él quiera traer a su casa. Muchos de ustedes no estaban aquí cuando nosotros recibimos esta congregación. Creo que había 6 personas nada más, y eso vinieron los de Urbi cuando recibimos la congregación. Entonces, los que están aquí, de hecho los que están aquí, no sé si usted estuvo cuando recibí la iglesia, hermano, o usted, hermana Lidia, ¿sí estuvo usted también? No sé si alguien más estuvo de los que están aquí ahorita, porque nadie, todos llegaron por su propio pie después. Pero el asunto es, hermanos, que no podemos desestimar a nadie. Dios sabe cómo hacer las cosas, y a cada quien le puede dar, repito, una estrategia para atraer las almas de las tinieblas al Evangelio. La cosa es, y el problema es, que tampoco podemos descartar el hecho de que hay lugares en donde se ha predicado un evangelio light, donde se ha predicado un evangelio muy superficial, donde no se ha confrontado a la congregación con el pecado, donde muchas veces la gente no sabe ni de qué se tiene que arrepentir, porque nunca les han hablado del pecado, porque nunca los han confrontado con su realidad, nunca les han dicho, ¿usted ha mentido alguna vez? Nunca les han dicho, ¿usted ha adulterado alguna vez? ¿Usted ha robado algo alguna vez? Nunca se los han preguntado, nunca los han confrontado con esa realidad. Y el problema, amados hermanos, es que cuando nosotros descuidamos la doctrina, descuidamos muchas otras cosas. El tema de este mensaje es la importancia de la doctrina. Y yo quiero que veamos, hermanos, por qué en medio de las corrientes doctrinales que se predican en nuestros tiempos es necesario que los creyentes podamos mantenernos en la sana doctrina. ¿Por qué es necesario, hermanos? Miren, pensando en esto, es necesario que meditemos. ¿Por qué? ¿Por qué necesito mantenerme en la sana doctrina? ¿Por qué no me puedo ir a una de esas mega iglesias? ¿Por qué no puedo ir a ese lugar donde se predica tan bonito? ¿Por qué no puedo ir a ese lugar donde el pastor no está dando lata todo el tiempo? ¿Por qué? En primer lugar, hermanos, mantenernos en la sana doctrina, versículo 7, es importante, escuche, para poder identificar a los engañadores que han salido por el mundo, hermanos. Versículo 7 que leímos, ¿qué dice? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Para poder identificar la verdad necesitamos conocerla. Para poder identificar la mentira necesitamos conocer la verdad. Miren, quiero llevarlo, hermano, allá a Gálatas capítulo 3 versículo 1. Gálatas capítulo 3 versículo 1, ¿lo tiene? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, o sea, ya se les habló, ya se les predicó, ya se les enseñó. ¿Quién los engañó? ¿Quién los fascinó? Dice la palabra. Y la palabra fascinó en el idioma original, en el griego original, significa quien los hechizó, quien los embrujó para no obedecer a la verdad. Hermanos amados, algo que debería darnos temor a usted y a mí como creyentes, como cristianos, es la terrible facilidad con la que muchos han sido engañados, con la que muchos han sido arrastrados lejos de las congregaciones cristianas, con la que muchos se han apartado del Evangelio. Hoy, amado hermano, estamos viviendo un tiempo terrible en las iglesias cristianas, un tiempo en el que mucha gente se ha apartado de la verdad, ha dejado el camino de la verdad porque se han sentido defraudados por estos falsos maestros, por esas falsas doctrinas, por esas falsas enseñanzas. Usted siempre, usted parte y Dios va a hacer el milagro, Dios va a hacer lo que usted quiere que haga. Si usted trae esto, si usted trae lo otro, si usted se compromete a hacer esto. En otro tiempo le decían mandas, ahora le dicen pactos. ¿Sí o no? Nada más que antes las mandas era de que yo me dejo crecer la barba hasta el piso y llevo las barbas aquí a San Judas Iscariote. Ahora ya no. Ahora es de traer las escrituras de la casa, porque ¿qué va a hacer el mono con las barbas? Nada.
¿Qué va a hacer el pastor si yo le traigo las barbas? Digo que se ponga de peluca. No, hay que traer dinero, hay que traer las escrituras de la casa, hay que traer el anillo, hay que traer el relojito, si es bueno, si no, bueno, ni lo rime, que salen apoyos. Y este es el problema que estamos teniendo en nuestros tiempos, hermanos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó para, fíjese bien, para no obedecer a la verdad? Escuche esa palabra. Eso tiene que darnos miedo, hermano. Hace algunos años escuché una historia, no sé si será cierta o si sería solamente algo que alguien inventó para ilustrar una situación. Esta historia trata de un pastor y un payaso. O sea, eran dos personajes diferentes. No era que el pastor fuera un payaso o que el payaso fuera pastor. Eran dos personajes diferentes. Y el pastor se esforzaba por predicar, por traer almas a la luz, por traer almas a su congregación, más que nada. Y de repente, ¿verdad? El pastor veía que pues, de repente se arrimaba uno, de repente llegaban dos, de repente esos dos se iban, se quedaban con el uno, y etcétera, etcétera. Usted sabe cómo es el proceso de la salvación de una persona, que es difícil. Pero de repente llega un payaso y se pone enfrente de la iglesia y empieza a hacer su show. Hacía trucos de magia y se ponía a contar chistes. Bueno, usted sabe lo que hacen los payasos. En menos de 20 minutos ya tenía como 30, 40 personas ahí el payaso. Y el pastor lo veía, que toda la gente cantaba y metida con el payaso, aplaudiendo y asomándose con los trucos de magia que ejecutaba perfectamente el payaso. 20, 30, 40 personas en 10, 20 minutos quedó el payaso ahí. Y el pastor lo veía. Cuando por fin el payaso recoge lo del sombrerito y se empieza a disipar la gente, el pastor se le acerca al payaso y en un tono así como que medio sarcástico, le dice: apenas se pueda creer que mejor la gente venga a escucharlo a usted, que saben que los trucos de magia son puro truco, pura mentira. Y acá donde yo predico la verdad no se arrima nadie. Y el payaso le dijo: lo que pasa es que yo los trucos de magia que hago y todo el mundo sabe que son mentiras, pero yo los hago parecer verdad. Por eso la gente se acerca, porque esas mentiras yo las hago parecer verdades. Ese es el problema, que hoy mucha gente, por el poder de las tinieblas, han logrado hacer que las mentiras parezcan verdades. Han logrado hacer que las mentiras parezcan verdades. Decía, creo que el dominicano ahorita hace poco decía que un banquero, para poder reconocer los billetes falsos, no se pone a estudiar los billetes falsos. Un banquero no sabe qué características va a traer un billete falso, pero sabe las características que debe tener el billete de verdad. Cuando llega el billete falso, inmediatamente lo identifica, porque dice: el billete de veras no es así. El billete de veras trae unos relieves. Este no los trae. El billete de veras no trae la carátula esa de plástico transparente, no lo trae pegada encima con tape, la trae integrada dentro del billete. El billete real tiene unos dibujitos que los mueve usted hacia arriba y hacia abajo, como que se mueven en 3D, le dicen, ¿verdad? Tercera dimensión. El billete falso no los trae. Entonces, el banquero no se pone a estudiar el billete falso. He conocido gente que me ha dicho: yo me puse a estudiar ocultismo para saber cómo se mueve el diablo para que no me engañe, y está más engañado. ¿Qué necesidad tenemos? Tenemos la verdad, debemos escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar lo que Dios está hablando en su palabra y entender lo que Dios está hablando en su palabra para no ser engañados por una falsa doctrina. Hermanos, las falsas doctrinas siempre vienen disfrazadas de verdad y siempre vienen con un toque de verdad. Esto es importante que lo entendamos. La falsa doctrina siempre va a venir disfrazada de verdad
Y si nosotros no entendemos o no conocemos la verdad, seremos engañados. Y este es el peligro. Esto es un peligro que debe causar temor en nuestras vidas. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Tenemos que entenderlo y tenemos que meternos a la palabra y conocer la palabra y entender la palabra. Por eso es importante la escuela dominical, porque en la escuela dominical se nos abre el entendimiento. Podemos comprender muchas cosas que muchas veces no comprendemos de otra manera, pero es necesario que nosotros entendamos. Hermano, no podemos descuidar la sana doctrina, porque hay muchos falsos maestros por todo el mundo, por todas partes. Mantenernos en la sana doctrina, hermanos, es importante, porque yo no quiero ser engañado. Qué terrible es cuando somos engañados y nos damos cuenta. Es decir, hay una tienda de pintura, había una tienda de pintura donde yo trabajaba, y había dos compañeros que de repente se hicieron tan compañeros que se iban a la discoteca, los antros, ¿verdad? Ya no les dicen discotecas, solo les dicen, se iban a los antros, ¿verdad? Y allá andaban en los antros, y un día se fueron, y al día siguiente llega uno de los compañeros muy molesto, muy enojado, porque le dieron un billete de 100 pesos falso allá en el antro. Dice, lo peor del caso, dice, es que yo lo sentía muy raro el papel, pero me lo eché en la bolsa, digo, y así seguí, ya en la mañana, digo, que fui a la tienda, luego de la tienda me dijo que este billete no. Me dio mucho coraje, dijo el muchacho, y no era bien enojado, por sí. Me dio mucho coraje, dice. Cuando nos enseñó el billete, ¿verdad? Pues sí, se veía a leguas, se notaba que era un billete falso, ¿no? Un pedazo de papel mal cortado, el plastiquito, por eso le decía el plástico ese transparente, ¿verdad? Que a 20 grados el billete se le ha pegado con un tape. O sea, un plástico, un pedazo de bolsa de la que monta el súper y agarra las zanahorias y todo eso, pero un pedazo de plástico pegado con tape. O sea, era algo que a leguas. Y se enojó. Yo no sé, hermano, pero no quisiera tener que llegar al infierno y toparme con todos aquellos a los que guíe de la mano para allá. Imagínense una responsabilidad de ese tamaño. ¿Cuánta gente que ahorita está en ese lugar está esperando a que llegue el predicador que lo mandó para allá? Con todo su amor y con todo su buen corazón, quizá, y digo quizá, porque cuántos de ellos sí sabrán lo que hacen. ¿Cuántos de esos predicadores sí saben lo que están predicando? Como este señor, ¿verdad?, que sacó la enseñanza esa de la pinatería de María. Un día va a tener que presentar delante de Dios. Un día va a tener que llegar a ese lugar. ¿Y cuánta gente de los miles que lo siguen estarán ahí? ¿Y saben qué, hermano? Alguien dice por ahí que la culpa no es del indio, sino del que le dice apóstol. Nosotros, hermano, usted y yo tenemos una responsabilidad, y es de cuidar, de conocer la sana doctrina, porque no podemos ser engañados. A mí me da una sensación de temor. Yo se los he confesado a ustedes muchas veces. Hay un texto en la palabra que dice que el diablo tratará de engañar, si le fuere posible, a uno de los escogidos. Pregunto, ¿quiénes son los escogidos? ¿Hay escogidos aquí? Escuchen, tratará de engañar, si le fuere posible, a uno de los escogidos. Yo decía, en mi corazón, en mi mente, yo decía, ¿cómo es posible? Eso no es posible.
Porque si hemos sido escogidos, entonces el diablo no puede engañarnos, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos la doctrina de la palabra, la dirección del Espíritu Santo. Han pasado los años, 25 años desde que comencé mi ministerio, y nos hemos dado cuenta que aún pastores, amigos míos, compañeros de armas, compañeros de milicia, han sido arrastrados por la falsa doctrina. Que estuvieron conmigo en la misma escuela bíblica, que estuvieron conmigo, al menos uno estuvo conmigo en la misma congregación, crecimos en la misma congregación. Fuimos alimentados con la misma doctrina, con la misma palabra. Y yo decía, no, es que no puede ser posible que un cristiano con raíces, que un cristiano con cimientos bíblicos sea arrastrado. No puede ser posible, pero si la Biblia lo dice, es porque así es. Porque no hemos entendido la importancia de mantenernos en la doctrina. Y de repente llega fulano, llega sutano, con una doctrina deslumbrante, con una doctrina que parece que es la palabra de Dios. Y somos arrastrados en ella. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado. Es algo que a mí me da temor. Yo le dije al Señor, Señor, líbrame de predicar un mensaje que no venga de tu parte. Líbrame de aceptar una doctrina que no venga de tu parte. Líbrame, Señor, porque hay una gran responsabilidad. Uno de ustedes que se pierda por mi culpa será una responsabilidad enorme delante de Dios. Es que no es así la cosa, no es tan simple, no es tan sencillo. Hay quienes dicen que ser pastor no es trabajo, que ser pastor es lo más fácil, nomás es pararse atrás de un púlpito a pegar de gritos. Pero déjeme decirle, uno de ustedes que se pierda es uno de ustedes que Dios me va a demandar a mí. Dios me dirá, ¿qué les predicaste? ¿Qué les enseñaste? ¿Por qué se fue al infierno? Y así como me lo dirá a mí, se lo dirá Cash Luna, y se lo dirá Maldonado, y se lo dirá cuando loco y destrampado se ha levantado con doctrinas extrafalarias. Por eso tenemos que tener cuidado. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado, Timoteo, ten cuidado de ti mismo, y ten cuidado de la doctrina que predicas. Persiste en ello. Persiste en el cuidado, persiste en la oración, persiste, Timoteo. Es necesario, hermano. Es necesario que nosotros entendamos para poder evitar caer en las manos de lobos rapaces, para poder evitar en las garras de los falsos maestros engañadores que han salido por el mundo. Necesitamos conocer la verdad. Conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la condenación, pero también libres del engaño. Hay mucha gente, hermanos amados, que vive engañada, pensando que porque el sacerdote, porque el pastor, porque el obispo, porque como se llame, se lo enseñó, se lo dijo. Los de Berea, dice la palabra, que escudriñaban la escritura para ver si las cosas eran como Pablo se las predicaba. En cierta ocasión un joven a mí me dijo, si el Papa me dice que la Biblia son mentiras, yo le creo al Papa. Qué bueno que no creció en el tiempo de los Borgia. Que fueron de los peorcitos que ha habido. En primer lugar, hermanos, necesitamos conocer la doctrina porque hay muchos engañadores. En segundo, mantenernos en la sana doctrina. Escuche lo que le voy a decir. No escuche lo que le voy a decir, escuche lo que la Biblia tiene que decirnos. Versículos 10 y 11. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, ¿qué dice? Tenemos que conocer la doctrina, hermanos, para no vernos enrolados en pecados ajenos. Para no vernos enrolados en pecados ajenos. Ya bastante es tener que dar cuenta por los pecados propios, como para todavía tener que dar cuenta por pecados ajenos. El que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Es que van a venir los testigos de Jehová.
Jehová y me van a dar un estudio de la Biblia. Cuidado con la doctrina, cuidado con la enseñanza. En cierta ocasión estábamos en la sierra y llegamos al pueblito de Calaveras. Yo les había repartido los folletos que les doy aquí para el prebautismal. ¿Se acuerdan los libritos que les doy cuando estudiamos el prebautismal? A los que, bueno, el hermano le di uno, no sé, a los muchachos también les di, pero no tenía recurso con ellos. Esos libritos, yo se los empecé a enseñar allá a los hermanos. Y luego llegaron estas personas, ¿verdad? Con sus despertar y el camino que lleva a la vida eterna y no sé qué tantos otros libros les llevaron. Y que me encuentro un librito de esos, hermanos. Y les dije a los hermanos, ¿saben qué? Tráiganse su Biblia, tráiganse su librito de esos y vamos a hacer una comparación. Después de que hagamos la comparación, ustedes me van a decir, ¿yo sigo viniendo desde Uruguay hasta acá? ¿O se quedan con esos libros? A mí no me vuelven a ver. Yo no vuelvo a venir a sus casas. Buscaré otra casa donde me quieran recibir, pero a ustedes no vuelvo. Hicimos la comparación. A ver, búsquenme un tema en el libro y lo vamos a ver conforme a la escritura. Y buscamos el tema. Ellos lo encontraron. Ellos me dijeron, hermano. Empezamos con las citas bíblicas que ellos manejan en sus libritos. A ver, aquí dice esto, la Biblia dice esto, ¿se parece? No, no se parece. A ver, este otro versículo, a ver, aquí dice esto, la Biblia dice esto, ¿se parece? Al final les dije, ahora ustedes decidan, o se quedan con esos libros, o se quedan conmigo. Al final ellos decidieron, quemaron esos libros, los quemaron. Pero es importante que usted y yo entendamos la mala doctrina, la mala enseñanza nos puede hacer partícipes de pecados ajenos. Nos puede hacer partícipes de pecados ajenos. Los falsos maestros que se levantan en nuestros días se levantan con enseñanzas que llaman la atención, que encandilan a los que los oyen. Miren, yo no sé si de verdad lo hacen por ignorancia o si lo hacen sin querer queriendo, como dijo alguien por ahí. Pero lo que sí es cierto es que estas enseñanzas tienen un propósito, que a lo mejor no es el propósito del predicador, no sé. Ahí yo no le puedo decir que sí o que no, yo no conozco sus corazones. Pero sí conozco la intención de esa falsa doctrina. Pablo me lo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 1. ¿Cuál es ese propósito? Para no obedecer a la verdad. Escuche eso. Ese es el propósito de toda falsa doctrina, que usted no obedezca a la verdad. Se lo voy a poner de esta manera. El pueblo de Israel sale de Egipto a la libertad. Ellos no conocían lo que era la libertad, puesto que tenían 300 años, 330 años de esclavitud. Perdón. Bueno, que tenía un poquito más de decir. No me puedo ver si estaban despiertos. El asunto es, salen al desierto y llegan a un lugar donde el rey de aquel lugar, Amalek, manda a traer eso fue Balac, manda a traer a Balaam para que los maldiga. Pero Balaam no puede maldecirlos porque Dios no se lo permite. Dios no le permite a Balaam maldecir al pueblo de Israel. Y Balaam dice, no puedo maldecir al que Dios no maldijo. 3 veces le dijo el rey Balac, te mandé para que me los maldijeras, y ya van 3 veces que los bendices. Es que no puedo maldecir a los que Dios no ha maldecido. Pero hay un pero ahí. Pero si tú logras que el pueblo de Israel peque, entonces Dios será quien se encargue de maldecirlos y no tú. Y les mandan mujeres.
Por eso dice la palabra, ¿verdad? Se levantó el pueblo y se levantó a jugar. Ese jugar habla de un culto idolátrico que involucraba relaciones sexuales. Y les mandan mujeres. Y el pueblo se involucra en un culto pagano. El problema es que ahorita a lo mejor no son mujeres, pero son doctrinas que están entrando a la iglesia, que la iglesia está desobedeciendo a la verdad por seguir esas doctrinas y está buscando la maldición de Dios por desobediencia. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos, el problema de participar en pecados ajenos. Hoy nosotros necesitamos entender, hay un propósito. En esas enseñanzas hay un propósito demoníaco que viene, hermanos amados, a dañar a la iglesia. Y tenemos que tener cuidado con eso. Hace tiempo me topé con un comentario que me hizo reflexionar. Y me hizo reflexionar porque yo era de los que pensaban quizá de la misma manera. Yo fui pintor de oficio, es decir, yo pintaba casas, pintaba edificios, barandales, ese tipo de trabajo. Soy pintor de oficio desde los 14 años. Y me tocó trabajar en obras como Chihuahua 2000, como Paseos de Chihuahua, obras de ese tipo, las arboledas, allá en Cuauhtémoc, me tocó trabajar en Ojinaga, en Delicias, en fin, diferentes lugares. Y había un comentario que era muy común entre los albañiles, meseros, pintores, etcétera, todos se trabajaban. Güey, viene el ingeniero, nomás viene a dar carrilla, el ingeniero siempre trabaja, no hace nada, nomás viene a dar carrilla. Allá anda el arquitecto, nomás anda viendo a ver qué le llega uno para regañar, no hace para nada, no hace nada. Hay personas que piensan así. Y a veces, repito, yo era de esos, de los que no me ponía a pensar cuántas horas el ingeniero tuvo que estudiar un proyecto antes de empezarlo. La nivelación del suelo, la dureza del suelo, la cantidad de varilla, no sé, los que saben de albañilería saben mejor que yo de lo que estoy hablando. Son horas de estarse quemando las pestañas para poder empezar un proyecto. Un arquitecto, a ver hermano, usted que es albañil, un arquitecto tiene que saber por dónde va a pasar la línea del gas, por dónde va a pasar la línea del agua, por dónde van a pasar los cables de la luz, cuál salida va a ser para qué. Que si esta es salida de luz, esta es salida de teléfono e internet, aquella va a ser una entrada de un tomacorriente, aquel va a ser un apagador, allá va a estar otro apagador, todo. Un arquitecto tiene que definir exactamente cómo va a quedar un edificio desde sus cimientos hasta la azotea. Piso por piso, si es un edificio de 20, 30, 50 pisos, el arquitecto tiene que dedicarle tiempo a eso. Ese es su trabajo. Aunque el albañil no lo ve en el escritorio, no lo ve en la mesa de trabajo, el arquitecto estuvo trabajando. El ingeniero igual. El médico que usted va al consultorio y le dice, a ver, abra la lengua y diga, ah. Y luego el doctor dice, ¡fuah! Ese doctor trabajó, estudió, se quemó las pestañas, se medio fundió el cerebro para poderme decir, tenga, tómese esta paracetamol. O sea, él estudió, ese es su trabajo, aunque nosotros pensemos que no hace nada más que estar sentado en un escritorio. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto, hermano? ¿Cuántos hemos oído, por ejemplo, que el diezmo es un fraude? Muchos han recibido esa enseñanza, han abrazado esa enseñanza y dejaron de diezmar. Ahora, estoy haciendo esto como un ejemplo, no les estoy exigiendo ni que diezmen, ni no. Usted sabe si diezma o no diezma, es su decisión. Yo se lo enseño, usted sabe si lo hace o no lo hace. Es un mandato de parte de quién, del pastor, de Dios. Pero el diezmo es un fraude, entonces Dios es un fraudulento.
Entonces Dios es un ladrón. No, el que es un ladrón es el diablo. Sí, sabemos eso. Pero me estoy haciendo entender lo que quiero decir. ¿Sí, hermano? Dios no es un fraude, dice. Entonces, ¿por qué? Pues tiene lógica, el pastor no trabaja, que se vaya a trabajar y traiga dinero a la iglesia, lo van a estar sacando. ¿Sí lo explico? Hay muchos detalles que no alcanzamos a ver, pero cuando la doctrina no es correcta, es mucho más fácil creer una doctrina que no es correcta, hermano. Y entonces podemos ser engañados fácilmente. Escuche, hermano, hay una mujer que se llama a sí misma, se llama Cristo Lisbeth. ¿Ha oído hablar de ella? Tiene un aproximado de 2,000, escuche, 2,000 seguidores en Colombia, 2,000, 300 en Venezuela, y se calcula que son 10,000 a lo largo de América Latina. 10,000. Es cubana y radica en Estados Unidos. Y ella dice que ella es Jesucristo, Cristo Lisbeth, esposa del Padre. No más 10,000 seguidores, no más. 10,000 almas por las que tendrá que dar cuenta, pero 10,000 almas que tendrán que dar cuenta por sí mismas. ¿Por qué? Por una doctrina deslumbrante, por una doctrina sin fundamento bíblico, por una doctrina que sabrá Dios de dónde vino. Un hombre en Miami que tiene a Dios como una prostituta a la que tienes que pagarle para que te dé sus servicios. Nada más 12,500 miembros en tu iglesia. Nomás 12,500. Y está en internet, no es algo que yo me estoy inventando. Está en internet, Maldonado se apellida. 12,500 almas por las que tendrá que dar cuenta, pero 12,500 almas que cada una tendrá que dar cuentas a Dios, porque teniendo una Biblia en sus manos, no han sido capaces de hacer lo que hicieron los de Berea, ir a la palabra y ver si verdaderamente las cosas son así. Hermanos amados, no porque yo se los esté diciendo, vayan a sus Biblias, vayan a la palabra, escudriñen lo que la Biblia dice. Es necesario, hermano, que usted sepa la verdad de lo que las Escrituras nos dicen, porque el pastor lo dice, es así. Usted tiene que verlo, usted con sus propios ojos tiene que revisar y darse cuenta si lo que el pastor está predicando es la verdad o no, porque es su alma, es su vida eterna, es su salvación la que está en juego. Tenemos que entender eso, amado hermano. Hay una realidad que no podemos hacer a un lado. Muchos que se llaman creyentes están siendo arrastrados al infierno a la luz de un púlpito porque no son capaces de abrir su Biblia, porque no son capaces de llevar una Biblia en la mano. Pero es necesario, hermano, es necesario. ¿A dónde van a pasar la eternidad esos 12,500? ¿A dónde van a pasar la eternidad esos 10,000? ¿A dónde? Pues Dios quiere que se arrepientan, hermano, porque si no, es importante, hermano, que entendamos. Yo espero que usted me entienda. Yo estoy tratando de predicarles la verdad. Me compromete, sí, me compromete. Me comprometo a vivir una vida digna de lo que estoy predicando. No es fácil, pero estoy en el compromiso. Porque yo no quiero ser la causa de que usted se pierda. Yo no quiero llegar allá y que el Señor le diga, a ver, ¿qué le predicaste? ¿Qué le enseñaste? ¿Qué le dijiste? ¿Por qué se fue al infierno? Yo no quiero que cuando yo me muera usted salga del infierno y me diga, gracias, maldito, por haberme traído a este lugar. Gracias, maldito, porque con tal de que no te llevara el viento, con tal de que no dejara de llevártelo, nunca me confrontaste, nunca me dijiste la verdad, nunca me hablaste de este lugar. Gracias, maldito, yo no quiero eso. Yo no quiero que mi Dios me diga al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Lo que yo quiero es que Dios me diga, venid,
No podemos descuidar la doctrina. No podemos descuidar la verdad. Yo no quiero y no pretendo, hermano amado, que usted participe de pecados ajenos. No. No, tenemos que tener la verdad y abrazar la verdad y vivir la verdad. Porque no podemos, hermano, poner nuestra salvación en las manos de alguien más. No sé si me estoy haciendo entender. Quisiera poderme meter en su corazón y grabar lo que le estoy diciendo ahí. Quisiera que usted me entendiera. La gran carga, la gran responsabilidad que Dios ha puesto sobre mis hombros al tener que venir a predicarles la palabra. Lo hago con amor, lo hago con gusto para mi Señor, pero es una responsabilidad y yo necesito que usted me entienda lo que le quiero decir, que usted sepa que hay una persona, hay un ser que está interesado en robarle lo que usted está buscando. Hermano, no se verea, iban a las escrituras para ver si las cosas eran como Pablo las predicaba. Y estamos hablando de Pablo, el apóstol. Los de Berea iban a las escrituras. No se iban al internet. No se iban al canal cristiano. No, iban a las escrituras. Hermano, no porque una persona tenga chorrocientos seguidores en internet quiere decir que está predicando bien. No porque un título en un video nos llama la atención quiere decir que es lo que Dios quiere decirnos en ese momento. Que podemos aprender, sí, podemos aprender. Que podemos crecer, sí, podemos crecer. Pero yo lo invito a usted que está en internet, yo lo invito a congregarse en un lugar donde hay un pastor, donde se le hable la palabra, donde verdaderamente la palabra sea predicada, donde verdaderamente usted sea edificado por la palabra. Esto es importante. No busque un lugar donde lo hagan sentir a gusto y en paz y tranquilo y gozoso y que cante 40 minutos y le prediquen 5. Tenemos que buscar un lugar donde verdaderamente seamos confrontados con la palabra, donde verdaderamente este precioso libro sea la base de nuestro conocimiento y sea la base de nuestro actuar, nuestra única norma de fe y de conducta. Es nuestra salvación, es tu salvación, es tu vida eterna la que está en juego. Entiéndelo de una vez, es tu vida eterna. En tercer lugar, hermanos, mantenernos en la sana doctrina es importante. Si quieren ir conmigo, vaya al versículo 8. Segunda de Juan, versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Cuántos esperan un galardón? ¿Cuántos esperan la corona de vida? ¿Cuántos quieren recibir la corona de gloria? ¿Sabe que hay uno que se la quiere robar? Jesucristo dijo: retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La pregunta es: ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? La corona todavía no la tenemos. Está en los cielos, reservada para nosotros, pero todavía no la tenemos. Yo todavía no la tengo puesta, o a lo mejor los pelos parados, pero no es corona. Todavía tengo que llegar, todavía tengo que caminar, todavía tengo que avanzar. Y el Señor Jesucristo dice ahí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 11, 3:11: he aquí yo vengo pronto. Escuche esto: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno
según sea su obra. Escuche, hermano. Lo que tenemos todavía no es la corona, lo que tenemos es la sana doctrina, la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos, y a esto es a lo que tenemos que aferrarnos para que ninguno tome nuestra corona. ¿Me hice entender? A esto tenemos que aferrarnos, hermano, porque esto es lo que tenemos. Tenemos la palabra maravillosa de Dios en este precioso libro. Y cuando digo precioso libro, hermano, no lo digo porque es un libro hermoso, lo digo porque es un libro que tiene un precio. Y no me refiero a los 80 pesos que me costó la Biblia, me refiero a lo que vale. Por eso es precioso, por lo que vale. Este precioso libro me guía a la vida eterna. ¿Qué cosa pueda tener mayor valor que esto? Este precioso libro, hermano, lo tenemos en nuestras manos y tenemos que aferrarnos a él. Ahora, estamos viendo tiempos que nos dicen a gritos que Jesucristo viene. El propio Señor Jesucristo dice: he aquí yo vengo. Ahora, ¿cuántos saben eso? ¿Sí sabía usted que Jesús viene pronto? Ok, la pregunta es: ¿quiénes lo creen? Porque una cosa es saberlo y otra cosa es creerlo. Son cosas bien distintas, bien diferentes. Hay mucha gente en las iglesias que lo sabe, pero pocos lo creen. Por eso dice la palabra: muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque hay muchos que lo saben, pero pocos son los que lo creen. Dicen que una vez un pastor habían estado orando para que lloviera por 6 meses. Y de repente el pastor dijo: hermanos, esta iglesia no tiene fe, por eso no llueve. Por ahí no faltó el espiritual que se levantó y dijo: oiga, hermano, ¿cómo se le ocurre decir que no tenemos fe? Pues si tenemos 6 meses orando por la lluvia. ¿Dónde está su paraguas? No tenemos fe, dice. En cierta ocasión dice que una mujer vivía en la orilla de un lago, y del otro lado del lago estaba un pueblo, y siempre que iba al mandado tenía que rodear el lago para llegar a ese pueblo y comprar los alimentos. Un día cerró los ojos y se puso a orar y dijo: Señor, tu palabra dice que si yo le pido a ese monte que se ponga aquí en medio, se va a poner, y en el nombre de Jesús le ordeno a ese monte que se ponga en medio del lago y me sirva como un puente para llegar al otro lado. Abre un ojo y dice: ya sabía que no iba a pasar nada. Pregunto: ¿tenía fe? Sí tenía fe. Y no dudó ni un momento, tenía fe. ¿Cuál era su fe? Que no iba a pasar nada. Esa era su fe. Esa era su fe. Ahora, el asunto es, hermanos, si nosotros lo sabemos y si nosotros lo creemos, entonces necesitamos mantener nuestras lámparas limpias y encendidas, llenas de aceite. Mantenernos en la palabra, porque Cristo viene pronto. Pero ¿sabe qué? La Biblia nos dice que Satanás ha descendido a la tierra sabiendo que le queda poco tiempo. Sabiendo que le queda poco tiempo. La pregunta, aquí la cosa es: ¿cuántos de nosotros sabemos que queda poco tiempo? Este miércoles el Señor nos hablaba fuertemente al respecto. Fuertemente nos hablaba al respecto. Ya no hay tiempo que perder. O nos preparamos ahora o ya no nos preparamos. O estamos listos ahorita para irnos o ya nos quedamos. Ya no hay tiempo que perder. El Señor fue muy enfático este miércoles, muy claro. O nos preparamos o olvídate de Acapulco. No, ya bonita, desde la canción, no te acuerdas de algo. Olvídate. O te preparas ya o ya no te preparaste. Porque la voz se está oyendo desde hace 2000 años. Aquí viene el novio, salgan a recibirle. Hace 2000 años que se está oyendo esa voz. 2000 años.
Y ahora, más que nunca, las señales que estamos viendo alrededor de nosotros nos están diciendo, aquí viene el novio. La pregunta es, ¿cuántos estamos listos? Si el Señor Jesucristo llegara en este momento, en este preciso momento, no me conteste, pero la pregunta es, ¿te irías? Si en este preciso momento el shofar sonara en el cielo, ¿cuántos oiríamos su sonido? ¿Cuántos nos quedaríamos con cara de igual? Este es el tiempo, este es el momento de decirle, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a prepararme, ayúdame a saber a dónde voy, a entender que lo que está pasando. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Usted y yo somos el enemigo a vencer. Usted y yo somos el blanco. Usted y yo somos los que hemos escapado de su dominio y ahora intenta hacernos volver al costo que sea. Y no le importa si eres un niño recién nacido o si eres un anciano metido en días. No le importa si eres morena o vera, si eres del rico, del bolillo, si eres del perderé. A Dios no le importa eso. Dios quiere salvarte. Pero a Satanás tampoco le importa y él quiere perderte. Él quiere que tú te pierdas. Él vino a ocultar, matar y destruir. Y él todavía sigue arrastrando gente tras él. Aún en las iglesias, porque no han sido capaces o no hemos sido capaces de valorar este libro y de darle a este libro la importancia que tiene para nuestras vidas. Hoy es importante que entendamos esta verdad. El justo, ciertamente por la fe vivirá. La pregunta es, ¿la fe en qué? ¿La fe en qué? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿En qué está tu fe? ¿En quién está tu fe? Hermanos, nosotros tenemos una palabra que nos debe guiar. Una palabra que nos debe guiar a la vida eterna. Aférrese a ella. No a lo que el pastor diga, no a lo que el pastor enseña. Nos ha prometido que estaremos en la eternidad con Él. Y repito, el enemigo de nuestras almas se va a valer de todos los recursos a su alcance para hacernos tropezar. Por eso debemos fortalecernos siempre en el Señor. Por eso debemos fortalecernos en el poder de su fuerza. Por eso debemos de aprender a trazar bien la palabra de verdad. La doctrina, amados hermanos, la palabra de nuestra salvación está aquí. Está aquí. Miren, hermano, no estoy minimizando la obra del Espíritu Santo. Sé que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero la verdad y la justicia están aquí. ¿Me hice entender? En nuestros días, hermanos, se han levantado infinidad de doctrinas que han confundido a mucha gente. Esto tiene un propósito demoníaco que busca hacer que la iglesia sea un campo de batalla interno. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Hoy debemos entender que lo importante es mantenernos en Cristo, en su palabra, en su verdad, y sostenernos en la sana doctrina por el bien de nuestras almas. Jesucristo viene, hermano, y tenemos que estar preparados para ello. Póngase sobre sus pies. El que guste puede pasar al altar. Eterno Dios y buen Padre, he predicado tu palabra, Señor.
tú querías que dijera, Señor, se dijo. Padre, yo en este momento, Dios, lavo mis manos delante de ti porque les he dicho lo que tú querías que les dijera. Y pongo mi vida en tus manos, Señor, porque yo quiero estar inscrito en el libro de la vida y no quiero que mi nombre se borre, Señor. Yo vengo delante de ti hoy, Señor, como siervo inútil delante de ti y seguramente como el más inútil de todos tus siervos. Vengo a tu presencia, Dios, para rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo traiga a nuestra vida esa sabiduría necesaria para aplicar tu palabra a nuestras vidas. Vengo delante de ti, mi Señor, mi Rey, mi Dios, a suplicarte que esta palabra, Señor, surta el efecto para el cual fue dada. Pongo mi vida en tus manos, Señor, porque yo quiero aferrarme a la sana doctrina, yo quiero aferrarme a tu palabra. Así crezca o no crezca esta iglesia en los números. Lo que me importa, Señor, es crecer en tu palabra, es crecer en la doctrina, es crecer en el conocimiento de la gracia. Tú te encargarás, Señor, de traer a los que han de ser salvos. Pero yo, Señor, yo tengo un compromiso contigo. Quiero predicar tu palabra, Señor, y no salirme de ahí. Porque yo no quiero ser la causa, Señor, de que alguien se pierda por mi culpa. Pero te ruego, Señor, que abras el entendimiento de mis hermanos y que cada uno de ellos, Señor, pueda ver la verdad en tu palabra y puedan aferrarse a ella y podamos llegar juntos delante de ti y decirte gracias, Señor. Gracias por habernos ayudado a llegar. Gracias por habernos traído de ese mundo de pecado a la salvación. Ayúdanos, Señor, porque no queremos ser engañados, porque no queremos ser arrastrados por el enemigo. No queremos que el enemigo venga con doctrinas deslumbrantes, Señor, y nos encandile y nos haga perder el rumbo, Señor. No queremos eso. Queremos que tu nombre sea glorificado. Queremos que tu palabra llene nuestras vidas, nuestros corazones. Queremos que tu gloria llene nuestro ser entero y podamos glorificarte, Señor, con todo lo que somos, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu nombre sea glorificado, Señor, que tu poder sea derramado, Padre. Ayúdanos a llegar a la meta, ayúdanos a estar listos, ayúdanos a estar preparados, ayúdanos a llegar, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesús te lo suplico, Padre. Muévete con poder en nuestras vidas, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria para siempre, mi Señor. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Vamos a ser despedidos ya, hermanos. Les recordamos este próximo miércoles a las 7 de la tarde nuestro culto en Urbi. A las 7 de la tarde, por ahí nos vemos. El próximo viernes a las 6 de la tarde tenemos nuestra reunión de oración en este lugar. Y también el próximo domingo, 11 de la mañana, les invitamos a la escuela dominical, y a las 12 del día nuestro culto dominical también, a las 12 del día. Dios les bendiga a los hermanos que están en internet. Les recordamos que estamos abiertos los viernes y los domingos para que, si pueden congregarse, congréguense, vénganse al templo. De los que están allá a la distancia, en Guanajuato, en el DF, en Sinaloa, en Tijuana, busquen una iglesia donde puedan congregarse. No les digo que dejen de vernos si no quieren, pero vayan a una iglesia, busquen una congregación donde les hablen la palabra del Señor y sean edificados para la gloria de su nombre. Amén. Así que no dejen de congregarse. Sabemos que a veces hay predicaciones que llaman nuestra atención y a veces no siempre es lo que necesitamos escuchar. Así que, hermanos, los invitamos, no dejemos de congregarnos. Que Dios los bendiga. Los hermanos de internet nos despedimos. Dios los bendiga.